Hey, hola familia de Vida Podcast, bienvenidos de nuevo a nuestro tercer capítulo de este podcast que hemos preparado para ustedes. En este día vamos a estar hablando de los miedos y temores en el cristiano o en nuestra vida cotidiana. Y bueno, sin más que decir, te saluda de este lado de Saúl Ramírez. De este lado también está aquí Gaby Ramírez, es un gusto estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, soy Jacobo Ramírez Alba, aquí estamos. Y también hoy en el capítulo de este día tenemos de invitado a uno de nuestros hermanos, familiar nuestro y también músico en nuestra iglesia, a Alexis Medina. Alexis, saluda a la gente. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Alexis Medina, actualmente estoy estudiando en el Tecnológico Superior de Acuña. Actualmente estoy ministrando con la música en la iglesia de Jesús la Fuente de Vida del pastor Jacobo Ramírez y la pastora María Luisa Alba, y pues aquí estamos sirviendo para lo que Dios quiera. Y pues sean bienvenidos a su podcast favorito, Vida. Y me gustaría poner la base y meterlos en el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Como ya les dije, el tema de hoy es miedos y temores. Y por si no sabías, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o también puede llegar a ser imaginario. El temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. En este caso a lo mejor tú te puedes preguntar cuál es la diferencia entre los miedos y los temores. También me di la tarea de investigarlo y dice que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Y como para poner un poco en contexto y entrar en tema, me gustaría preguntarles, esto era algo que ya habíamos hecho en mi casa con mi familia y donde también nos había acompañado Alexis, y la pregunta era ¿cuál es nuestro mayor miedo? Y me gustaría empezar diciéndoles que en mi caso, y creo que Jacobo también coincide un poco conmigo, es que no suelo tener miedo a cosas como imaginarias o quizá, por ejemplo, fantasmas o que el monstruo que viene en una película. No suelo ser de ese tipo de personas. Mi miedo va más guiado a lo que una persona, un ser humano puede llegar a ser de forma mala o perjudicar a mi familia o a mí. Entonces no sé quién quiera de ustedes contestar. Pues en lo personal pues también repito el mismo miedo que tú tienes. También me encuentro con miedo a lo que puede llegar a ser el hombre, no tanto a lo que puede llegar a ser un espíritu malo o algo, no sé, en la noche o en un sueño, porque pues si bien todo lo espiritual, o sea, no nos afecta más que como en lo mental, o sea, no nos afecta en un aspecto físico, no nos puede dañar físicamente. Eso es como de aparte, todo está gobernado por Dios y todo llega hasta donde Dios lo permite. Entonces yo creo que ese también es mi miedo, o sea, lo que puede llegar a ser el ser humano. Fíjate que a mí en lo personal yo sí tengo miedo a quedarme, por ejemplo, sola. O sea, que a ustedes, a mi familia, le pase algo y que yo no pueda hacer nada al respecto. O sea, que, no sé, por ejemplo, un accidente y yo en mis posibilidades humanamente, pues yo no puedo hacer nada. Ese es mi miedo, ¿sí? No sé. Bueno, mi miedo eran porque a mí me dijeron, este va a ser el tema, y me ponía a investigar, y Dios también trataba conmigo por medio de este tema. Y mi miedo en lo espiritual era que las luchas espirituales, que nos levantamos así con una opresión en el pecho, así de no poder respirar. Pero como dicen ellos, ya habíamos platicado de este tema nosotros en familia, y ellos me decían a mí, ¿por qué el miedo a eso? Si eso no va a ser algo más que Dios no le permita, hasta donde Dios le permite es lo que va a hacer, y eso no te va a lastimar en lo físicamente. También otro miedo ya en lo normal es a la persona, al ser humano, como ellos decían, porque a mí me gusta escuchar mucho el rap. Hay un rapero que tiene una canción que dice que es el ser humano, que si el ser humano es ese que golpea a su esposa, maltrata a su hija y de espaldas le dispara a su hermano. Pero ese también ya lo cuento como que era un miedo, sí. Porque en lo que yo investigaba en la Biblia hay un texto que dice en Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo.
¿quién me puede hacer un simple mortal? Entonces ese miedo yo digo que ya no le tengo miedo ni a lo que me pueda hacer el ser humano, ni a las luchas espirituales. Bueno, para mencionar un poco acerca de números y estadísticas, bueno, no son números, pero me puse a investigar un poco sobre miedos y temores para esta plática y encontré estudios bíblicos, también estudios científicos, pero hubo una parte que me impresionó mucho que menciona que hay dos tipos de miedos o de temores que se dividen en uno bueno y en uno malo. El bueno pues es el temor a Dios, que es todos lo tenemos, todos los cristianos, y no es miedo de tenerle, o sea, miedo a que nos haga algo o algo por el estilo, sino tenerle temor en cuanto a respeto, respetar el poder de Dios y su omnipotencia. Y otro miedo que es ya el espíritu de cobardía, que es lo que la mayoría de nosotros, sí, pues todos hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas desde que estábamos muy niños. Quiero comentarles también que hay unas reacciones físicas que creo que aquí vamos a empezar a partir acerca de cómo enfrentar los miedos, porque creo que todos hemos pasado por algún tipo de miedo. Yo siempre lo he platicado cuando estaba más niño, era de que tenía pesadillas. Hay una pesadilla que hasta la fecha la recuerdo, donde pasaba un evento familiar y después se aparecía el diablo en mi sueño. Entonces yo me levanté todo perturbado y ya hasta en la mañana me acuerdo que le conté a mis papás y ya no podía dormir solo, ya no me podía levantar al baño en la madrugada o así solo, tenía que ir acompañado o así. Y fue algo que me marcó, pero ya después de eso también mi mamá me ayudó y mis papás, mi mamá y mi papá me ayudaron a empezar a reprender eso que estaba afectándome, y aparte también aprender a lidiar con él y saber que todo eso tiene un límite, el límite que Dios le ponga es hasta donde va a llegar. Y aparte pues nosotros somos quien podemos salir de ese tipo de miedo o de ese tipo de problemas. Quiero mencionarles, bueno, creo que todos hemos tenido este tipo de miedos como el que acabo de comentar, pero vamos a hablar de los miedos, o sea, de todo En general. Ajá, en general. Desde miedo, no sé, a pasar enfrente de un grupo de personas, miedo a hablar enfrente de alguien, miedo a hablar con alguien. De ese todo tipo de miedo vamos a tratar de englobarlo. Y en la investigación que hice, porque no fue tan extensa ni tan profesional, Ajá. encontré unas reacciones físicas que se dan cuando estamos en un miedo o en un temor. Entonces lo que encontré es que el corazón palpita con una velocidad tan acelerada para llevar la sangre a las extremidades, que era lo que mencionabas al principio sobre el término de miedo, que el cuerpo se prepara para enfrentar algo como si fuera algo físico. Ajá, algo real. Ajá, como si fuera algo real. Nuestras pupilas se dilatan y se produce la adrenalina, la coradrenalina y la corticoides. Y me puse a investigar, en el mismo estudio decía que la corticoides impide la comunicación entre las neuronas y también impide la sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? Que impide la creatividad en el ser humano. Entonces, si estás atravesando por un periodo en el que tienes miedo, vaya, de obtener un nuevo trabajo, si tienes miedo de aplicar una entrevista, si tienes miedo de hablar en frente de un grupo de personas, si tienes miedo de intentar practicar un segundo idioma o algo así, a lo mejor y es el miedo que tienes el que te impide que desarrolles esa habilidad y no el hecho de que no puedas desarrollarlo. A lo mejor solamente tienes que sobrepasar ese miedo para poder obtener la habilidad que tú deseas. Porque incluso el miedo, por ejemplo, en lo que respecta a lo que decías ahorita, hay gente que tiene miedo de salir, tiene miedo de estar en un lugar con mucha gente, porque cree que se va a contagiar, pero se le olvida o su cerebro no le permite, como dices ahorita, no hay sinapsis, no puede armar ideas, no puede tener un pensamiento coherente, que no se pone a pensar que si se cuida, que si usa su cubrebocas, que si se limpia sus manos, se quita la ropa cuando llegue a su casa, el riesgo baja, el riesgo de contagio baja totalmente. Entonces es lo que pasa cuando nos enfrentamos a un miedo, nos quedamos sin respuesta, o sea, nuestro cerebro no sabe qué reaccionar, ¿sí? Entonces, eso es a lo que te referías. Sí, también decía el estudio que biológicamente es imposible que el ser humano desarrolle una habilidad o desarrolle cualquier tipo de acción con miedo, porque como decía, o sea, Te bloquea. Te bloquea, exacto.
Aparte Y- que nuestro, perdón, Sí. aparte que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está programado o hecho para proteger nuestro cuerpo. O sea, si por decir, viene un miedo, el miedo de ser lastimado, tu cuerpo inmediatamente va a protegerse, o sea, no va a querer salir, no va a querer, aún sin hacer la sinapsis. Sí, me gustó mucho lo que decían porque muchas de las veces, como decía Jacobo, a veces, y va a sonar muy como foto de Facebook, pero a veces nosotros somos nuestro propio límite en el caso de que por tener miedo no nos atrevemos a hacer muchas cosas. Sí. Y pues no, o sea, cuando debería ser lo contrario, pues hay una frase que aquí Alexis nos dice siempre y nos lo dice de manera de juego, pero sí tiene mucha razón. O sea, el panteón está lleno de valientes, o sea, gente que se atrevió a hacer cosas y disfrutar de lo que la vida tiene y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, me gusta que ahorita ya pusimos en base y con estadísticas y descripciones, tal cual, definiciones y un poco de experiencias. Y a lo mejor tú te estarás preguntando, pero ¿qué dice la Biblia sobre los miedos? ¿O cuándo fue que los miedos aparecieron en la Biblia? Y sí aparecieron. Y de hecho Alexis se preparó para este caso y me gustaría que nos compartiera esta información. Bueno, el miedo nace en Génesis 3:10. Me voy a permitir leérselo. Dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y aquí mismo nos dice el por qué y qué fue lo que él hizo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí entonces nos damos cuenta que Adán fue el que le puso el nombre de miedo al miedo, porque en ningún momento Dios le dijo, esto va a ser el miedo, esto va a ser el odio, esto va a ser el rencor, sino Adán fue el que poco a poco fue descubriendo, se podría decir. Pero esto viene a partir de que Adán se comió la fruta del árbol prohibido. Entonces, el miedo es falta de fe. ¿Y a qué voy con esto? A nosotros a lo mejor a veces pensamos que Dios no conoce nuestros miedos, pero sí los conoce. Y déjame decirte que dice en la Biblia, en Eclesiastés, que lo que tú y yo estamos apenas comenzando, Dios ya le puso fin. Entonces Dios ya estuvo en ese miedo y ya hasta le puso fin. Sí, me gusta lo que dices porque es cierto, muchas de las veces estamos en el momento, en el miedo, no sé. Por poner un ejemplo, vamos a tener una presentación en la escuela, porque yo he conocido gente que literal no puede ni siquiera hablar de nada, ni hacer una presentación por el miedo de pararse en público o el temor de que la gente se vaya a burlar o lo que sea. Sí. Y siendo que Dios ya le puso fin a ese miedo, nosotros apenas lo estamos pasando y no encontramos una salida, no encontramos una manera de cómo sobrellevarlo, y Dios ya le puso miedo. No hay que quedarnos estancados en ello. Me gustaría que por ejemplo en ese tema, en el tema de cuando no controlamos nuestros miedos al hablar con la gente o al presentarnos en una exposición en nuestra escuela o en un evento de nuestra iglesia, ¿qué podríamos decirle a esa gente que tiene miedo sobre eso? Hace mucho tiempo escuchábamos un canto de, no me acuerdo cómo se llama, pero no se me va a olvidar que una frase que dice, de los cobardes no se ha escrito nada. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Sí. Esa canción es un canto. De los cobardes no se ha escrito nada. Tú fíjate nada más, persona que nos escuchas, los héroes de independencia, ¿por qué se llamaban héroes? Porque no le tuvieron miedo a morir por darle la independencia a México. Los héroes de la revolución, ¿sí? Son llamados héroes y se sabe de ellos porque no tuvieron miedo. Si te vas a la luz de la Biblia, tenemos muchos personajes: David, Sansón, el mismo Jesús, que se aventaron a hacer las cosas y no tuvieron miedo. Se enfrentaron a hacer lo que Dios les indicó. Uno de los ejemplos que a mí me encanta es el de Jeremías. Vemos la historia de Jeremías en el que todos, la palabra dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y luego más adelante sigue diciendo, porque he sido escarnecido. Todos los días vienen y me dicen, y mis amigos dicen, ojalá va a claudicar, va a perder, y cuando claudique vamos a ir y lo vamos a vencer. Sí. Entonces Jeremías tenía miedo incluso de sus amigos.
Jeremías estaba rodeado de gente que no quería que él siguiera hablando las cosas de Dios. Sin embargo, él dice más adelante: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces, no dudes que Dios está contigo. Las cosas que vienen, los trabajos en la iglesia, cuando el pastor te invita, nos ayudas a apoyar a los jóvenes, hazlo. Si el pastor te está pidiendo, quiere decir que Dios ya puso en su corazón y que Dios ya tiene tu futuro en sus manos. Entonces, si te invita a predicar, muchos muchachos batallan para predicar porque tienen miedo a lo que van a decir frente al micrófono, pero yo te invito a que vayas venciendo ese miedo y que le entres a hacer lo que Dios tiene para ti. Sí, bueno, creo que uno de los consejos que yo podría dar para sobrepasar o sobrellevar algún tipo de miedo es que, y lo he compartido con varias personas con las que he tenido la oportunidad de platicarlo, es que los miedos son un reflejo de lo que tenemos a veces en la mente o con lo que estamos viviendo en la vida cotidiana. Como decía Saúl al principio, los miedos, o sea, son un reflejo, son algo mental que a veces puede pasar o no puede pasar. Entonces yo creo que lo primero que debemos de hacer es aceptar que tenemos miedos, porque todos tenemos miedo de cualquier tipo de cosas, pero es aceptar el miedo y no darle el poder de afectarnos, porque como decíamos bien ahorita, el miedo limita nuestras capacidades. Si tú tienes miedo de hablar enfrente de un grupo de personas, o de compartir la palabra de Dios, o de hablar con, un ejemplo bien sencillo, hablar con una chica o hablar con un chico, tú que quieres conseguir una pareja o un novio, y tienes miedo de hablar con esa persona, o sea, eso mismo va a limitar tu capacidad y tu creatividad, a lo mejor para sacar la plática, a lo mejor para sacarle, no sé, el WhatsApp o algo por el estilo. O sea, va a limitar esa capacidad que tú tienes. Aparte, o sea, Dios nos ha dotado de infinidad de capacidades que a lo mejor ni siquiera todavía tenemos conocimiento nosotros que sabemos hacer. Entonces, si todavía ni siquiera tenemos el conocimiento y sin embargo ya tenemos los miedos, o sea, no vamos a poder crecer, no vamos a poder desarrollar. Y por eso creo que a veces nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados en el, es que quería hacer esto, pero ¿qué van a decir en la iglesia? Quería hablarle a esta muchacha, pero luego van a decir que ando de volado. O quería hablarle a alguien de Dios en el trabajo, pero luego me van a acusar, no sé, con el jefe o algo por el estilo. Y creo que, o sea, eso nos limita y nos mete como en un frasco de, no, aquí no te muevas. Y creo que ese es el objetivo principal de los temores, que no quiere, yo te invito a ti, persona que nos está escuchando, que te imagines, si ese temor no quiere que tú desarrolles una habilidad, imagínate si lo vences y desarrollas esa habilidad, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, yo no sé, ¿qué tal si pierdes la capacidad de... ¿Qué tal si pierdes, el temor a hablar enfrente de un grupo de personas y el día de mañana te conviertes en un predicador de los más grandes en todo el país? ¿O qué tal si pierdes el miedo hoy de tocar el instrumento que tocas en la iglesia donde lo tocas, enfrente del grupo de personas que lo tocas, y mañana te conviertes en, no sé, el próximo Hilson o el próximo Barack o el próximo Elevation Worship o algo así? Entonces creo que lo más importante es aceptarlo y vencerlo, quitarle el poder, ese poder que nuestra misma mente y nosotros mismos le hemos dado a ese temor, porque pues eso nos va a permitir que desarrollemos más habilidades y que crezcamos como personas y lleguemos al propósito que Dios nos quiere llevar. Me gusta mucho lo que decía Jacobo, que no hay que permitir que el miedo se apodere de nosotros, porque el miedo es un proceso por el que todas las personas en algún momento de nuestra vida llegamos a pasar, pero el miedo nomás viene como de visita. No debemos dejar que el miedo llegue y se quede a vivir con nosotros. El miedo es un chiste, como el miedo debe ser como la suegra, nada más de visita y que se vaya. No deben dejar que se apodere de nosotros, porque después vivimos atemorizados de hacer esto, con miedo de salir, con miedo de ir allá, con miedo de hablarle a tal persona. Entonces no debemos dejar que se apodere de nosotros, porque ya cuando el miedo se apodera de nosotros, el miedo empieza a traer como sus invitados. Detrás del miedo viene la soledad, viene la tristeza, la depresión, la amargura. Entonces debemos de no dejar que el miedo se apodere de nuestras vidas, ni que empiece a vivir con nosotros. Sí, y por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, a Jacobo, a mí, a mis primos, comparar mucho de lo que vivimos en nuestra vida diaria con la vida que lleva un soldado o cuando están los soldados en guerra.
Y bueno, yo estudiando un poco sobre esto, decía, cuando un soldado tiene una debilidad, la mayoría de las veces es que tiene temor, digamos, por poner un ejemplo, a que su familia sea lastimada. Y entonces en las películas que siempre miras típico de guerra, ¿qué hace? Pues la gente mala pues va por su familia o ataca a su familia, porque saben que esa es su debilidad. Pero me gustaría leerte un versículo de la Biblia que bueno, a mí me gusta mucho, que es 2 Corintios 12:9, y dice así: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A cortas palabras y no leyendo todo el texto, pero es eso, como lo que decía Jacobo, simplemente es atrevernos a hacer lo que el miedo nos está limitando, porque queramos que no admitirlo, es algo que el diablo está poniendo en nuestra vida para limitarnos y no hacernos llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Exacto, el enemigo no te va a poner cosas bonitas, el enemigo viene a ponerte sentimientos malos, cosas malas, porque luego cometemos el error como cristianos de decir, ay, es que porque Dios me hizo tan miedoso. Ajá, sí. Y lo dijo ahorita Alexis, Dios no nos puso miedo, dice su palabra en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Dios no nos hizo nosotros miedosos. Nosotros apropiamos, como lo dijo ahorita Alexis, invitamos al miedo, vente, siéntate aquí quédate conmigo. Lo dejamos que entre en nuestra casa y que se quede, cuando no debe de ser así. Dice también ahí, siguiendo el versículo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que no nos apropiemos del miedo, que lo dejamos de lado. Sí, también, bueno, yo en lo que leía una historia sobre un psicólogo judío que se desarrolló esa historia cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando querían exterminar a los judíos, y luego él mencionaba que los judíos los judíos que lograron sobrevivir todo lo que pasó en esa temporada no fueron los judíos más valientes, no fueron los judíos que no tienen miedo, no fueron los judíos más intelectuales, no fueron los que más destacaban, fueron los que tenían un propósito y un sueño o un anhelo, no sé, escribir un libro, contar lo que en realidad había pasado, o simplemente el hecho de a lo mejor un día llegar a encontrar otra vez a su familia. Esos eran los judíos que en realidad habían sobrevivido lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que si tú, persona que nos estás escuchando, estás atravesando por algún tipo de los miedos que ya mencionamos, no sé, me va a hablar enfrente de un grupo de personas, o no sé si estás luchando con algo en las madrugadas, y bueno, creo que en ese punto tengo un poco de experiencia, porque me ha pasado que he tenido luchas en la madrugada y me levanto y pues sí, o sea, está todo oscuro y quieras que no, si te entra, pues no como el miedo o el temor, pero sí te da como la incertidumbre. Y pues si llegan a pasar varias cosas, sí te motivo a que busques a Dios. Es importante recordarte que no estás solo, siempre Dios está contigo, ya sea madrugada o cualquier día del año, Dios está contigo. No sé qué estás atravesando, a lo mejor tú también te estás levantando en la madrugada, pero también quiero motivarte, porque a lo mejor y esas levantadas en la madrugada no es una lucha espiritual o no es algo que te quiera atemorizar, y es Dios que te quiere hablar en la madrugada. Entonces sí te invito a que busques a Dios, que ores, que leas su Biblia, que leas la Biblia, y vas a ver cómo a lo mejor y esas despertadas en la madrugada van a ser de edificación en lugar de afectarte. Entonces lo que sí te puedo decir es que Dios está contigo. No sé qué estás atravesando, pero Dios está contigo y Él te va a dar la victoria con lo que sea que estás luchando, con un miedo, a lo mejor y no sé, se te apareció algo, se te pareció haber visto algo y no puedes dormir tranquilo o algo por el estilo. Dios puede sanar eso y darte la tranquilidad que necesitas para dormir. Bueno, ahorita decía Gaby de algunos personajes que tuvieron miedo en la Biblia, y otro personaje que tuvo miedo fue Saúl, porque Saúl le tuvo miedo a Goliat, sí, y déjame decirte que Saúl tenía la capacidad de un guerrero para ir y pararse enfrente y pelear con Goliat, pero el miedo opacó esa capacidad que Saúl tenía. Más en cambio David no tenía la capacidad de un guerrero para ir a pararse enfrente
de Goliat, pero tenía la valentía de un guerrero para pararse enfrente. Y déjame decirte que hoy tal vez no sabes hacer muchas cosas, no tienes las capacidades que otras personas tienes, a lo mejor, no sé, tocar un instrumento, no sé, tal cosa, no tienes las capacidades que quisieras tener, pero si no tienes miedo y tienes la valentía de un guerrero, es hora de que te levantes y vas a hacer muchas cosas que capaces miedosos no pusieron a hacer, y muchas mejores cosas que ellos. Me encanta porque aunado a lo que Alexis dice su palabra en Isaías 41:10, es un versículo que muchas veces lo decimos, pero a veces no lo apropiamos o no le buscamos bien, o sea, no lo saboreamos bien. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahorita que yo estaba buscándolo, dice: no temas porque yo estoy contigo, Dios ha prometido estar con nosotros, no desmayes porque yo soy tu Dios, sigo siendo tu Dios, ¿sí? No, yo estoy contigo, sigo siendo tu Dios, te esfuerzo, te doy la fuerza para vencer los miedos. Dice: siempre te ayudaré, yo te voy a ayudar, ¿sí? Te sustentaré en los momentos en los que crees que no tienes con qué salir adelante, yo voy a estar contigo. Dice: con la diestra de mi justicia. En todas las situaciones de tu vida en las que pudiera haber algo de injusticia, Él es la diestra de tu justicia, de su justicia. Entonces Él está con nosotros. Entonces yo te invito a que como lo decía Alexis, o sea, seas ese a lo mejor que no tiene la capacidad, pero que es el valiente y que va a entrarle a hacer las cosas de Dios. Amén. Sí, también me gustaría darte como un consejo que yo he aplicado mucho cuando siento estos tipos de temores en mi vida, y es que muchas de las veces, como ya lo decía Jacobo en el principio, el miedo nos llena y hace que nosotros mismos como que nos bloqueemos a la hora de actuar en ciertas circunstancias, pero a veces, y juega tanto mucho en nuestra mente, que no te das la oportunidad de ver lo que está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo que hago muchas de las veces es analizar a qué le estoy teniendo miedo y o sea, pensar realmente si eso puede ser posible o si eso puede pasar en mi vida, porque muchas de las veces nos lo imaginamos y lo hacemos una realidad cuando ni siquiera, no sé, estadísticamente o en la vida real puede pasar. Muchas de las veces siento que nos congelamos tanto en el que, puede pasarme esto, o qué tal si cuando estoy predicando digo una palabra que no debía decir, o se me sale, no sé, se me sale algo que no debía haber dicho, que el pastor me dijo que no dijera, o tal o cual cosa, y capaz si en tu mente ni siquiera había pasado esa palabra o eso que estás diciendo, ese error que tú tenías, pero ya te lo estás imaginando y lo estás poniendo ahí y te estás programando para que suceda cuando ni siquiera era lo que iba a pasar. Sí, también, bueno, yo vi un escrito, también una investigación, una de las investigaciones que vi, era como tips para ayudar cuando los niños tienen temores. Y bueno, pues los puntos eran básicamente los mismos: aceptar que tienes un temor, identificar cuál es el temor, y lo que decían ahí era que tienes que enseñarle al niño la realidad de las cosas. Por ejemplo, si un niño, o lo puedes aplicar tu persona que está escuchando esta plática, puedes aplicarlo a tu temor, el temor, no sé, cualquier temor que tú tengas, y aplicarlo. Por ejemplo, decía, si el niño le tiene miedo a los monstruos, bueno, entonces llevarlo a la realidad de que no existen los monstruos, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, ahí el niño va a tomar la conciencia de que en realidad no existen los monstruos, y ese miedo va a desaparecer de él. Entonces, creo que ese es uno de los tips más básicos que he escuchado en mi vida, yo creo, para superar los miedos. Si tú lo ves, si tú tu temor lo llevas a la realidad y ves, a lo mejor te vas a topar con que ni siquiera es posible tu temor, o sea, de que pase o que llegue a hacerse realidad, y creo que eso te ayudará a sobrepasar los temores. Otro de los tips que yo te puedo dar es ora 100% a Dios. Dice por aquí una ligera reflexión, dice: le preguntaron a un hombre, ¿qué ganas orándole a Dios? Y él respondió: no gano nada, pero te voy a decir lo que he perdido. He perdido la ira, el ego, la avaricia, la depresión, la inseguridad y el miedo. Entonces, cada vez que tú tengas miedo, híncate, ponte de rodillas, o si no acostumbras a hacerlo así, en tu lugar especial en el que vas y te encuentras con Él,
ora y pídele que sea Él el que quite todo temor. Sí, también hay una frase que me gusta mucho que dice, a lo mejor tú estás teniendo miedo o temor de tus capacidades y hay gente u otras personas que te miran y tienen miedo del potencial que tú tienes. Entonces creo que debes de ponerte en cuenta que eres una persona capaz de hacer lo que tú quieras y lo que Dios ha propuesto contigo. Entonces, si Dios te escogió fue por algo y todo eso Dios va a permitir que las cosas lleguen porque como hablábamos en el episodio pasado de procesos, todo es un proceso y a lo mejor y el miedo o lo que estás atravesando es solamente un escalón a donde Dios te quiere llevar para poder forjar tu carácter. Y después, cuando a lo mejor y un grupo de personas vengan contigo y te digan que tienen el mismo temor que tú tenías hace muchos años, vas a tener el consejo y la palabra ideal para darle a ese tipo de personas. Sí, y sumando un poco a lo que decía Jacobo, sobre que a veces nosotros estamos tan congelados en nuestro miedo que no vemos que gente tiene temor del potencial que tenemos. Es que, como también decía Gaby ahorita, o sea, no hay nadie que te pueda sacar de ese miedo, aparte de con la ayuda de Dios claramente, pero que tú. Si tú no vas y superas los miedos que tienes, pues lamentablemente ahí es donde te vas a quedar. Y me gustaría compartirles una frase que yo siempre trato de repetirme y que también se la digo a Jacobo cuando pues se presta la ocasión. Es que si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie va a creer en nosotros. Si yo no creo que puedo sobresalir de este miedo o de esta situación de temor, nunca voy a salir de él, porque yo mismo estoy siendo el límite que el enemigo está usando o el miedo está usando para no salir de él. Entonces te animo que salgas de ese miedo, porque tienes potencial y Dios te está preparando para lo que Él tiene para ti. Me gustaría también compartirles un versículo que yo he estado leyendo. Empecé a leer Primera de Samuel y como para darles una pequeña introducción sobre lo que estaba leyendo cuando el sacerdote Elí, Samuel ya está en el templo y pues Samuel empieza a tener estos llamados de Dios en la noche y Elí le dice que pues le diga que a esta voz que escucha, que es Dios, que Él está ahí, que Él puede hablar lo que tiene para él. Y al día siguiente que pasa esto, Elí viene a Samuel y le pregunta que qué fue lo que Dios le dijo. Si no saben lo que había pasado, es que Dios le había dicho a Samuel que pues la familia de Elí y él incluso pues iba a desaparecer. Dios la iba a quitar por la serie de situaciones y procesos y cosas malas que sus hijos habían hecho. Me gustaría leerte, es 1 Samuel 3 del versículo 16. Dice: pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel: ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. En el versículo número 18 dice: entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Cuán importante es que nosotros en nuestro miedo también demos la libertad a Dios de que Él nos lleve por ese proceso, porque muchas de las veces y ahí dentro de ese miedo es lo que Dios tiene para nosotros y es el lugar más, por así decirlo, seguro en el que podemos estar, llevándonos en el proceso que nos tiene. Entonces me gustaría también darte ese consejo de que le des el lugar a Dios. Si estamos pasando un miedo, no preguntes por qué, sino mejor pregunta a Dios para qué es lo que tienes o por qué me estás preparando. No sé si tengan algún otro comentario que hacer. Bueno, yo me ponía a pensar y decía, si el miedo tiene un porqué, nosotros le tenemos que dar un porqué a ese miedo para que se vaya. Y en el Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí está un primer porqué para decirle al miedo que se vaya de nuestra vida, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Segundo porqué para decirle al miedo que se vaya, porque es la fortaleza de nuestra vida. Por eso ahí tenemos dos porqué. Y cuando tengas miedo, ya sabes qué decirle a ese miedo. Le vas a decir: te largas en el nombre de Jesús, porque Él es mi salvación y Él es mi luz, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Así es. Hay una frase que dice: alimenta tu fe para que tus miedos se mueran de hambre. Cuando tú te agarras de Dios
y alimentas eso, lo que ahorita decía Alexis, Él es nuestra salvación, Él es mi fortaleza. Cuando le alimentas, el miedo va perdiendo la fuerza. Exacto. Sí, y me gustaría decir también que lo que decíamos ahí, siento yo que muchas de las veces estamos, por darte un ejemplo, nosotros como profesionistas, estudiantes o incluso como iglesia, estamos tan estancados por miedo a no hacer las cosas, por miedo a qué van a decir si hacemos tal cosa, qué van a decir si ponemos el primer auditorio en Ciudad Acuña, qué van a hacer si empezamos a grabar transmisiones en vivo en Facebook de nuestros cultos, qué van a hacer si subimos covers de cantos en Facebook, qué van a hacer, qué van a decir si haces un podcast. Ajá, exacto. También, bueno, por ejemplo, en ese caso a mí me pasaba mucho eso, que yo sí me preguntaba, ¿y qué tal si en el podcast digo algo que no tenía que haber dicho, o la riego, se me sale algo que a lo mejor y me equivoqué? O si nadie nos escucha. Ajá. O si no, pues nadie va a ponernos atención. Ajá. Sí, y por eso yo muchas de las veces que Javi me venía y me preguntaba qué pensaba, que cuando iniciábamos, yo lo aplazaba porque me tenía ese temor, sí, pues ese temor de que a lo mejor podía regarla y qué iba a decir la gente. Entonces, pues es animarte que le pierdas el miedo a hacer las cosas para poder llegar más lejos. Bueno, y sí, no sé si alguien más de ustedes tenga algo más que decir, algo más que compartir con la gente que nos escucha. Sí, en Mateo nos habla de cuando estaban los discípulos navegando, y lo voy a leer porque no me recuerdo. Dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Me puedo imaginar a los discípulos como todos nosotros. Mira, ¿qué se ve ahí a lo lejos? ¿Qué es eso blanco que se mira ahí? Pero dice, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Así es Dios a veces con nosotros. A lo mejor nosotros tenemos miedo, pero Él nos dice: hey, tranquilo, soy yo. Este miedo que tú tienes, soy yo. Porque después de esto viene algo mucho más bueno para tu vida. Este proceso, este miedo que estás pasando, soy yo el que lo está dejando que llegue a tu vida, porque después de esto viene algo mucho mejor para tu vida. Exacto. En Marcos 5:36 dice: no temas, cree solamente. Entonces es necesario que nosotros tengamos fe para con Dios. No sé si hay otra cosa, pero a mí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa. Ok, sí, dale. A mí me gusta agarrar la batuta de repente. Bueno, ¿cuál ha sido el miedo más fuerte que has vencido? Porque estamos hablando y le estamos diciendo a la gente, vence tu miedo, tú puedes vencerlo, pero ¿qué miedo hemos vencido? ¿Qué le puedes decir? ¿Y cómo lo venciste? O sea, decirle a la gente que nos escucha, ¿cómo fue ese miedo? Y bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo supongo que voy a ser el que va a empezar más bajo, o sea, más leve. Una vez, y eso lo platiqué la vez que tuvimos esta plática sobre los miedos ahí en mi casa, yo en la preparatoria, cuando estaba en el CBT 54, unos compañeros me enseñaron un video, y pues este video literal, no voy a especificar qué era, pero pues era literal un ser humano quitando la vida a otra persona de una manera muy cruda. Y me acuerdo esa noche un primo mío junto con mi hermano nos quedamos a dormir en nuestro cuarto, y yo me acuerdo que teníamos 2 camas, o sea, eran 2 camas, y mi hermano y mi primo se quedaron en la cama de mi hermano, y yo estaba en mi cama solo. Y me acuerdo que me levanté en la madrugada porque no, o sea, yo ya estaba despierto, no me podía quedar dormido, y me levanté y le dije a mi hermano que pegáramos las camas porque no me podía quedar dormido. Y o sea, no, era tanto el miedo que yo tenía, o sea, que esas imágenes venían a mi cabeza, que no podía quedarme dormido, hasta que en esa noche me acuerdo que yo me puse a orar y le dije a Dios, por favor, necesito dormir, necesito descansar, y necesito que me ayudes o sea, quítame este miedo, porque no, o sea, me está quitando la calma de mi vida. Entonces sí, ese sería creo que es el que más me acuerdo, porque la verdad sí marcó mucho mi vida. Sí. Muy bien, Jacob. Yo creo que el miedo más grande que yo he tenido fue el que platiqué ahorita. Bueno, no quise entrar tanto en detalle, pero lo voy a platicar ahorita ya con más detalle. Pues yo tenía como unos 6 años, creo. Y
soñé que estábamos todos en mi casa, bueno, mi familia, mis papás, mis hermanos, estábamos en la casa y de repente estábamos cenando y de repente se escuchaba a mi hermanita menor, todavía era una bebé, se escuchaba que estaba llorando en el otro cuarto. Entonces me acuerdo que creo que mi hermana la mayor, Gaby, fue por ella y la trajo. Entonces cuando ella la trajo, me acuerdo como si literal, o sea, como si fuera una película, como que todos nos volteamos hacia la ventana y en la ventana se veía una mano que abría la cortina y luego se miraba la cara del diablo. Entonces me preguntaron, ya después de que todo eso fue con más calma, me preguntaron que cómo lo había visto y yo les platicaba que me acuerdo mucho de un comercial, mis hermanos no se acuerdan, de unos Doritos que se llamaban Doritos Diablo, y en esos Doritos salía un hombre que semejaba como si fuera el diablo. Entonces así fue como yo lo vi. Entonces eso me causó demasiado temor. Como les digo, no podía dormir yo solo, no podía levantarme en la madrugada ni ir al baño solo, o sea, tenía que dormir con uno de mis papás. Entonces, y también mi mamá luego me platicó que pues mi mamá estaba en ese tiempo en el instituto, estaba estudiando y yo corría con ella y le decía que no se fuera porque pues yo tenía miedo de quedarme solo, o sea, y no solo, o sea, me iba a quedar con mis hermanos, pero yo tenía miedo y no quería que ella se fuera y como quiera, o sea, mi mamá me dejaba porque yo siento que mi mamá tenía que hacerlo, o sea, tenía que dejarme pelear. Es que a veces nos toca pelear batallas solos y creo que las batallas en la madrugada, esas son batallas de nosotros y esas son victorias, o sea, son batallas y son victorias que son de nosotros, o sea, son solas. Y a lo mejor tú estás atravesando por algo así, como ahorita le decía, pero quiero decirte que esa batalla a lo mejor es tuya, o sea, y Dios ya te ha dado la victoria, solamente es cuestión de que tú tomes el valor y le quites el poder a ese temor para ganar esa batalla. Bueno, este temor yo lo pasé no siendo cristiano, pero bueno, este temor era el no volver a ver a mi familia, porque yo pasé por un proceso muy difícil en el que me separaron de mi papá y de mi mamá y de mi hermano. Entonces, pero mientras yo estaba ahí solo, porque me tenían en un cuarto solo, me ponía a orar porque mi mamá desde chiquito me decía: tú ora a Dios porque Dios escucha más a los niños que a los adultos. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es que seas niño ni que seas nada, sino que tú debes de orar a Dios cuando venga ese miedo y tener fe, porque Dios es lo que Dios va a destruir ese miedo que tú tienes y lo va a deshacer completamente, y ese miedo no va a volver a llegar a tu vida. Entonces lo que te puedo decir es que tengas fe, porque el miedo es falta de fe, y nos dice en Marcos 4, 39 y 40 y 38, perdón. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenéis cuidado que perezamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo: Mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, ¿a qué voy con esto? El miedo es falta de fe. Nosotros no debemos de tener falta de fe ni tener ningún miedo. Sí, me gustó mucho lo que dijo Alexis, y a manera de ponerte un poco esto en contexto, me gusta la manera de ver, por ejemplo, cuando vemos las películas de soldados y este tipo de cosas, que se le pegan insignias a cada soldado que lo representan a él. Ahorita Gaby nos hacía el comentario fuera de del podcast, que por ejemplo se le agrega una insignia cuando él es valiente, o cuando superó esta prueba por su fortaleza, o cuando fue estratega, o ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor la prueba que tú estás pasando, o el miedo que tú estás pasando, es porque Dios lo está poniendo en ti para prepararte para el final que Él tiene. Nosotros no sabemos si tú a lo mejor Dios tiene planes contigo como pastor, o como predicador, o como evangelista, o como profeta, o como, no sé, en la música, todos esos tipos de formas en las que podemos servirle a Dios. Y a lo mejor tú estás pasando este miedo, y quiero decirte que ese miedo es con ese propósito. No sé si alguien más tenga algo que agregar, Alexis. Bueno, ya como para ir terminando, me gustaría regresar a lo que les dije de David. David fue un joven muy valiente, y te quiero decir hoy en esta hora que es el tiempo de que dejes que ese miedo se vaya de ti
y que te levantes con valentía, porque allá afuera te está esperando un Goliat para que vayas y lo derrumbes, allá afuera te está esperando un Goliat para que vayas y lo mates. Entonces este es el tiempo para que te levantes con valentía y dejes ir ese miedo, para que te levantes y hagas cosas, como lo dije ahorita, que muchas personas que están capacitadas no lo quisieron hacer, pero tú, porque eres valiente, vas a ir y vas a hacer muchas cosas. A lo mejor tú puedes ser el próximo David que venció a un Goliat, que es el próximo David que mató a un Goliat y que se trajo a la cabeza y se le llevó a Saúl, a ese miedoso que no quiso salir, que tenía la capacidad de ir y enfrentarse a Goliat, pero no quiso. Entonces tú puedes ser ese próximo David. Sí. Exactamente. Sí, así es, totalmente tal cual. Tú puedes salir de eso y junto con la ayuda de Dios lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y bueno, gente, eso fue todo por el podcast de hoy, pero no nos vamos antes sin esta pequeña sección que tenemos en el podcast en la que les hacemos alguna recomendación o si queremos compartir algún secreto nuestro. Me gustaría que nos dejen con algo nuevo que la gente pueda escuchar, ver, no sé, probar. Bueno, creo que mi recomendación del día de hoy es un video en YouTube. Lo pueden encontrar, se llama creo que Passion 2020. Es un video donde cantan varios artistas de cristianos como Cary Hope y otros artistas y cantan una serie de canciones, están en concierto y está demasiado padre. Yo lo descubrí y me gustó mucho el video y pues te invito, espero que sea de edificación para ti y pues la verdad está bien padre el concierto. Sí, Gaby, ¿tu recomendación? Sí, yo quiero recomendar una canción que se llama Ten Fe Corazón, de la banda Conquistando Fronteras. Aunado al tema que vimos, el coro dice: ten fe corazón, ten firmeza y valor. Entonces te lo recomiendo 100%, está muy muy padre, así que escúchala por ahí. Sí, Alexis, ¿tu recomendación o secreto? A mí me gustaría recomendarles que lean 1 y 2 de Samuel. A mí me lo recomendaron hace 3 semanas y te quedas como picado, quieres seguirlo leyendo hasta acabarlo. Y otra recomendación, me gustaría recomendarles la predicación de Barak. Así busquen en YouTube, predicación Barak. Es él y un pastor y Dios habló muy bonito a mi vida y espero que también hable la tuya. Sí, yo me gustaría recomendarles una canción de Hillsong United que se llama Good Grace. Es igual en Passion 2020 y búsquenla porque cuando vi ese video la verdad todavía no lo puedo superar porque este movimiento Passion sucede para finalizar el año, es decir, para entrada del 2020. Entonces esa canción tiene una participación muy especial en ese evento y pues búsquenla, la verdad a mí me gustó mucho y fue de mucha bendición. Sin más que decir, pues los dejamos. Esto fue todo por este capítulo, miedos y temores. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, todas las aplicaciones de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas estamos. Así también síganos en nuestro Instagram como vida-podcast y en YouTube como vida podcast. También síganos a nosotros. Estoy en Instagram como Saúl-Ramírez 777. Yo estoy como Gaby-R0624. Yo estoy como Jacobo-RMZ777. ¿Y Alexis? Me pueden encontrar en Facebook como Alexis Medina. Sí, ahí está, síganos. Y no se olviden que el siguiente jueves 7 p.m. Sale nuestro próximo capítulo, el capítulo número 4. Y espérenlo porque va a tener un tema muy interesante para nosotros. Nos vemos, familia, y esperen nuestro próximo capítulo de Vida Podcast. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.